Hola a todos, sean bienvenidos, reciban un cordial y fraternal saludo. Les habla su servidor Jeremy Cuevas y agradeciendo de antemano su presencia y atención, extenderles una cálida bienvenida. En el presente encuentro se abordará como objeto de estudio la problemática social de la discriminación en el contexto escolar, ondeando en conceptos centrales, su visibilización, estigmación, consecuencias, tipos, normatividad, el rol de la escuela, entre otros componentes. Asimismo, como complementariedad, se llevó a cabo 2 entrevistas a un directivo docente coordinador y a un docente de área para conocer y aproximarnos de primera mano a este problema social desde una mirada integradora vinculada a la realidad educativa vivenciada en los centros escolares públicos del municipio de Cúcuta, norte de Santander. Del mismo modo y con mayor énfasis, mencionar la colaboración y contribución de la querida compañera Nayeli Tobo, que mediante sus aportes y análisis hacen posible la realización del presente video. Cuando el centro de estudio se convierte en un espacio hostil, los y las estudiantes afectados pueden experimentar fracaso escolar, ansiedad anticipada o fobia al colegio, con lo que se configura una personalidad insegura para el desarrollo óptimo de la persona, tanto a nivel individual y social. Lamentablemente, estamos siendo testigos de la rápida expansión y gravedad de los incidentes de discriminación entre estudiantes en los espacios educativos. Se trata tanto de comentarios ofensivos como actitudes y acciones hirientes. Por ende, al margen de este problema, se necesita explicar mecanismos institucionales promotores del enfoque de derechos en educación. Estos comportamientos discriminatorios son conocidos como acoso escolar, matoneo o bullying. En casos extremos se han reportado impactos que van desde el retiro del o la estudiante de la institución educativa hasta el suicidio y el homicidio. Sus negativos efectos no solo comprometen seriamente el derecho a la educación, tal como se tutela en la Declaración de los Derechos de la Niñez, adicionalmente marcan la vida adulta de las personas afectadas y pueden llegar a atentar contra el sistema democrático, el desarrollo, la seguridad y el progreso de las sociedades libres. Ante esta situación, sería conveniente preguntarse: ¿qué están haciendo las autoridades educativas, llámense docentes, dirección o entes gubernamentales, para prevenir, atender y erradicar este tipo de violencia? Lo siguiente a mencionar parte de los resultados de investigación realizados en materia de normatividad del sistema educativo colombiano ante el problema social de la discriminación en el contexto escolar. Y es que con el fin de mitigar esta situación, el gobierno nacional ha generado políticas públicas como la Ley 1620 de 2013, mediante la cual establece el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar, con el cual se pretende dar solución a la situación de discriminación y derechos humanos al interior de las instituciones educativas. Esta ley crea una ruta de atención en casos de violencia y un sistema nacional único de información para reportar estos casos de violencia y de embarazo en adolescentes, y da la posibilidad de brindar incentivos a quienes cumplan las exigencias y expectativas de la convivencia, así como imponer sanciones a quienes no lo hagan. Con esta ley, el gobierno nacional crea mecanismos de prevención, protección, detención temprana y de denuncia ante las autoridades competentes de todas aquellas conductas que atenten contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes dentro y fuera de las escuelas. Así, desde el Ministerio de Educación Nacional colombiano, se impulsan cambios en el currículo para incorporar otros aspectos de convivencia, a la par de los académicos, y erradicar por una vez por todas la violencia, fomentando tanto el conocimiento sobre como el ejercicio de los derechos humanos, impulsando y contribuyendo a fortalecer el contenido de estos y la capacitación docente para su ejercicio en todas las dinámicas de la comunidad educativa,
facilitando su labor como multiplicadores en la construcción de una cultura de paz y respeto a los derechos e igualdad. Pero bajo este precedente queda preguntarnos qué consideraciones podemos establecer de acuerdo a esta información. Con base a lo anterior mencionado, señalar que mejorar la calidad y la equidad de la educación en nuestro país es una aspiración sobre la cual existe consenso e implica avanzar hacia un sistema educacional que garantice que todas y todos los estudiantes desarrollen al máximo sus potencialidades de aprendizaje en un entorno educativo seguro y protector, que les permita aportar a la sociedad como ciudadanos responsables, respetuosos, solidarios y pacíficos. Un aspecto fundamental para hacer realidad este anhelo es aprender a convivir con los demás, reconociéndonos como sujetos idénticos en dignidad y en derechos, a la vez que diversos, como sujetos individuales y únicos. Aprender a vivir con los demás implica reconocer en todas y cada una de las personas experiencias, capacidades y recursos diferentes en un sistema educativo que debe transformarse y evolucionar para incluir esta diversidad, valorándola como una riqueza que fortalece el aprendizaje y el desarrollo de toda la comunidad educativa. Por lo general, las personas le temen a lo que desconocen. Hacer visible la diversidad, conversar sobre las diferencias, conocer y escuchar al otro son experiencias que ayudan a acercarse a lo desconocido, contando con la información necesaria para derribar los mitos y estereotipos que están a la base de los actos de discriminación. Permite también empatizar con las demás personas, conocerlas más allá de lo que en apariencia nos diferencia, pero encontrarse con aquello que nos une y vincula como seres humanos. En este sentido, es en el espacio escolar donde niños y niñas aprenden a relacionarse con otros, distintos a ellos. El mundo social, que hasta ahora lo conformaba fundamentalmente su familia, se amplía hacia una diversidad de personas, con diferentes formas de ser, pensar, actuar y diferentes determinantes sociales, convirtiéndose en un espacio donde se conoce, comparte y aprende a convivir. Así pues, en este contexto, la etapa escolar puede ser positiva y favorable para la mayoría de los estudiantes, pero para muchos de ellos puede resultar una experiencia dolorosa y traumática cuando son expuestos de manera sistemática a manifestaciones de discriminación, fundamentalmente por características que forman parte de su identidad personal y social, como son la raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, participación en organizaciones gremiales, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad. Por ende, con las políticas públicas desplegadas por el Gobierno Nacional, buscan promover y fortalecer la creación de espacios educativos seguros y protectores, donde todos los estudiantes tengan la oportunidad de aprender y desarrollarse en un entorno que les resulte acogedor. Su propósito es generar reflexión en las comunidades educativas, visibilizando las prácticas discriminatorias cotidianas, de modo de construir progresivamente una cultura más inclusiva y una convivencia pacífica, respetuosa y solidaria en todas las escuelas de nuestro país. En esta medida, y con relación a la pregunta precedente, mencionar que las manifestaciones de discriminación se producen principalmente ante las diferencias. Por lo tanto, ¿qué manifestaciones de discriminación se producen en el contexto escolar? Existen diversos grupos que son víctimas habituales de la discriminación. Sin embargo, es importante destacar que no son las características diversas las que la generan, sino las actitudes hostiles que se producen ante esta diversidad. En el ámbito escolar, las manifestaciones de discriminación se producen principalmente ante las diferencias por diversos estilos y ritmos de aprendizaje. Los estudiantes aprenden de muchas maneras y con distintos ritmos y, por lo tanto, requieren de diversos apoyos y condiciones del entorno. Sin embargo,
Los estudiantes con necesidades educativas especiales, así como aquellos que, aún sin presentar discapacidad permanente o transitoria, aprenden más lento o más rápido, suelen ser discriminados en el espacio escolar tanto por sus compañeros como por los docentes y demás miembros de la comunidad educativa, y en ocasiones son marginados de las actividades sociales de sus compañeros. Cuando no se logran implementar estrategias adecuadas para los distintos ritmos y estilos de aprendizaje en la escuela, muchos niños van quedando rezagados o se aburren, por lo que son rotulados y estigmatizados como tontos, nerd, desordenados o flojos, y son considerados un problema al interior del aula. Apariencia física. La apariencia física es un motivo importante de preocupación para los adolescentes, por lo que suele ser también motivo de burlas y discriminación. Muchas de las formas de discriminación y violencia escolar se manifiestan a través de sobrenombres peyorativos que aluden a alguna característica física que destaque. Apelativos como narizón, cabezón, negro, chancho suelen ser considerados como bromas inofensivas por los estudiantes y aceptadas, a veces promovidas por parte de los adultos, aun cuando se trata de expresiones que dañan significativamente su autoestima y dignidad, resaltando una característica con la que probablemente no se sienten cómodos o a gusto. Este tipo de discriminación también se refiere a su forma de vestir o expresarse, lo que en ocasiones está relacionado con la condición socioeconómica. Al igual que las demás manifestaciones de discriminación, esta también aplica sobre los adultos de la comunidad educativa, dado que, por ejemplo, existen ciertas expectativas sobre la manera en que debe vestirse un profesor. Las manifestaciones de excentricidad en este aspecto suelen ser motivos de sospecha y duda sobre sus capacidades profesionales y o personales. Orientación sexual e identidad de género. Los y las adolescentes homosexuales, lesbianas, bisexuales o transexuales LGTB son víctimas habituales de la discriminación, no solo en el espacio escolar, sino muchas veces también en sus familias. Las expresiones de maricón, mariquita y tantas otras acompañan su desarrollo. Un aspecto central es que este tipo de discriminación se ejerce en contra de estudiantes que, de manera percibida o real, son consideradas homosexuales o que tienen una orientación sexual o identidad de género diversa, es decir, no necesariamente son homosexuales, sino que basta que lo parezcan, ya sea por su comportamiento, gustos o apariencia personal. Pueblos originarios. Los estudiantes pertenecientes a alguna etnia indígena son frecuentemente discriminados, no solo por sus compañeros, sino también por los docentes y demás miembros de la comunidad educativa. Esta segregación se manifiesta a través de bromas e insultos, apelando de manera peyorativa a su condición indígena, utilizando términos como indiecitos en el sentido de un insulto, por ejemplo, así como también a través de la negación y desvalorización de sus costumbres y lenguas originarias. Esta discriminación trae como consecuencia un deterioro progresivo de su patrimonio cultural y lingüístico, determinando el que muchos estudiantes opten por negar u ocultar su condición de indígenas, dañando su autoestima y por tanto su identidad. Discapacidad. Existen diversos tipos de discapacidad física, psíquica, mental y sensorial. Niños y niñas, al presentar cualquiera de ellas, son víctimas habituales de actos discriminatorios, aunque no siempre con una intencionalidad negativa, al igual que otros grupos excluidos arbitrariamente. Los estudiantes que presentan alguna discapacidad son objeto de bromas y apodos peyorativos que apelan a su condición: cojo, cuatro ojos, mongólico, enano, etc. Estos estudiantes suelen ser marginados de los juegos y eventos sociales de sus compañeros bajo la idea de que la diferencia les impediría compartir las mismas actividades. En otro sentido, pueden tener un trato diferente de forma positiva, pero dañina también. El ejemplo más frecuente es la sobreprotección a la cual se les somete, lo que entraña sentimientos de lástima y poca confianza en sus capacidades. Los profesores también pueden cometer actos de discriminación respecto de los estudiantes que presentan discapacidad, ya sea marginándolos de ciertas actividades, implementando estrategias homogeneizadoras que no contemplan sus recursos de aprendizaje o asumiendo roles sobreprotectores que les impiden desarrollar procesos
procesos de autonomía. Se trata de un grupo particularmente discriminado a nivel institucional, dado que los recursos educativos y la infraestructura escolar suelen imponer obstáculos adicionales para su desenvolvimiento cotidiano, falta de baños y accesos adecuados, por ejemplo. Inmigrantes. Los inmigrantes reciben un trato diferenciado y solo algunos de ellos son discriminados, bajo el estereotipo de tratarse de nacionalidades inferiores a la nuestra. Los estudios dan cuenta de que niños y adolescentes venezolanos, bolivianos, peruanos, entre otros países latinoamericanos, son quienes más sufren de la discriminación por parte de sus compañeros y de la comunidad educativa en general, lo que se traduce en la negación de ingreso o permanencia en el sistema escolar, bromas, burlas y exclusión, entre otros. Condición socioeconómica. Los estudiantes considerados pobres suelen ser discriminados en el espacio escolar, el barrio o población de la que provienen, el tipo de ropa que usan, las dificultades para adquirir materiales escolares e incluso ser beneficiarios de algún tipo de subsidio suelen ser motivos de segregación, traducido en las ya conocidas bromas y también en la marginación de ciertas actividades. Este tipo de discriminación también se manifiesta en relación a las características familiares de los estudiantes, como el tipo de trabajo que desempeñan los padres o madres o la apariencia personal o formas de vestir de estos. Ello puede reflejarse en expresiones de bajas expectativas por parte de los docentes. ¿Qué más se puede esperar de este niño si tiene esa familia? Lo que altera severamente su proceso formativo. Del mismo modo, se suelen sostener estereotipos altamente estigmatizadores al asociar pobreza con delincuencia, falta de higiene o despreocupación, características que pueden manifestarse transversalmente en todas las clases sociales. Tipos de familia. Existen diversos tipos de familia, tanto en relaciones a su estructura como a su funcionamiento. Aquellos estudiantes que no viven con ambos padres suelen ser discriminados, bajo la creencia de que ese tipo de familia está capacitada para ejercer de mayor manera la crianza. De este modo, niños, niñas y adolescentes que son criados por madres o padres solos, por la familia extensa, abuelos, tíos, cuando conviven con padres o madres del mismo sexo, con familiares homosexuales o cuando tienen hermanos de diversos progenitores, son habitualmente etiquetados de manera negativa. Estilos juveniles. La búsqueda de la identidad personal es una preocupación central durante el periodo adolescente, la que se traduce en una tensión constante entre diferenciarse como sujetos únicos y particulares y asemejarse a otros que se identifican como iguales. El grupo tiene especial relevancia en esta etapa. El sentido de identidad grupal se traduce en diversos estilos juveniles, con determinadas características manifestadas en elementos materiales, formas de vestir, cortes de pelo, gustos musicales, lugares de reunión e inmateriales, convicciones, estereotipos, expresiones propias del lenguaje, que los y las adolescentes consideran representativos de su identidad. Frente a cada una de estas expresiones se generan estereotipos y prejuicios. Por ejemplo, el ñero. El ñero es habitualmente asociado a la delincuencia y el metalero a la violencia, atribuyéndoles características que, la mayoría de las veces, no coinciden con la visión que estos grupos juveniles tienen de sí mismos ni de las características propias de cada uno de sus integrantes. Lo anterior incide, por ejemplo, en las expectativas que los docentes desarrollan frente a los estudiantes, en el tipo de interacción que los adultos en general mantienen con ellos, en la imposición diferenciada de sanciones, en rivalidades entre grupos, etc. Aspectos sobre los cuales es necesario reflexionar e intervenir. Religión o creencia. Este tipo de discriminación arbitraria se ejerce sobre aquellos miembros de la comunidad educativa, estudiantes y sus familias, docentes, asistentes de la educación, etc., que profesan una religión distinta a la dominante en la escuela, o ante aquellos que son agnósticos o no creyentes. Se les atribuyen características valóricas que son generalizaciones estereotipadas. Los evangélicos son fanáticos, los ateos son personas sin valores, etc., con las cuales no solo se excluye al estudiante, sino que se pierde la oportunidad de conocer y valorar el pensamiento diverso, así como las distintas formas de concebir el mundo y la espiritualidad.
Llegados hasta aquí, compañero Jeremy, de acuerdo con la información que hemos recabado sobre este problema social de la discriminación en el contexto escolar, donde hemos unido en conceptos centrales su visibilización, estigmación, consecuencias, normatividad, manifestaciones, entre otros componentes, resulta oportuno profundizar juntos de primera mano esta problemática desde una mirada integradora vinculada a la realidad educativa que se vivencia en los centros escolares públicos del municipio de Cúcuta, norte de Santander. Indudablemente, compañera Nayeli, la discriminación es un obstáculo que limita la educación y es imperativo conocer la realidad educativa de este problema social desde el contexto áulico e institucional con el fin de transformar el futuro, herramienta imprescindible para mejorar la calidad de la educación. De este modo, y adelantando procesos de gestión, compañera, me puse en comunicación con el directivo docente coordinador Homero Cuevas de la institución educativa Colegio Integrado Simón Bolívar, sede Hernando Acevedo Ortega, que nos permitió, en vista del proceso de investigación que estamos realizando sobre este problema social, una pequeña entrevista dirigida para aproximarnos y profundizar cómo esta problemática se asienta en la institución, en las aulas de clase, cómo se manifiesta, qué grupos escolares han sido sujetos de estos incidentes, qué actitudes toma el profesorado ante estos casos, cómo se trabaja desde la administración de la institución para desalentar y desarticular este problema social, entre otros componentes esbozados a continuación. Asimismo, en complementariedad, nos permitió efectuar una segunda entrevista a un docente de área para abordar este problema social desde un contexto áulico más pertinente y concomitante con la realidad educativa que vivencia algunos profesores en los centros escolares públicos de la cabecera municipal. Excelente, compañero Jeremy. Yo también me adelanté. De una vez que me comentaste esta idea, realicé una investigación contextual del centro educativo con el propósito de caracterizar informativamente sobre datos principales como su ubicación, identificación, población a la cual se dirige el servicio educativo, etc. De este modo me permito compartir el resultado de mi investigación. El Colegio Hernando Acevedo Ortega es una sede del establecimiento educativo Colegio Integrado Simón Bolívar, ubicado en la avenida 9, calle Primera del barrio Caño Fistolo, urbanización Santa Clara del municipio de Cúcuta, norte de Santander. Los habitantes del sector son de estratos socioeconómicos 1 y 2, atiende población estudiantil desde preescolar hasta básica primaria. La mayoría de los estudiantes provienen de familias disfuncionales. El nivel educativo de los padres de familia es bachiller y algunos no superan la primaria. Se dedican a actividades económicas informales, pocos son profesionales, es decir, en su gran mayoría las familias de los estudiantes no tienen un empleo fijo para el sustento diario. Son precedentes de barrios de estrato socioeconómico bajos con características socioculturales similares, razones que intervienen directamente en las relaciones de tejido social de los estudiantes de la institución, los cuales evidencian esas condiciones en la frecuente repetición de prácticas sociales discriminatorias, entre ellos generadoras de todo tipo de vulneración de los derechos fundamentales. Así pues, establecida esta caracterización del Centro Educativo Colegio Hernando Acevedo Ortega, precedente complementario que nos servirá como análisis contextual de la realidad educativa del colegio para estudiar e interpretar lo comentado en las siguientes entrevistas, me permito sin más dilación dar continuación con la primera entrevista realizada al directivo docente coordinador Homero Cuevas. Hola, buenos días, estimado profesor Homero Cuevas, reciba un cordial y fraternal saludo. Gracias por permitirnos junto con mi compañero concebir esta entrevista, con el fin de poder comprender las prácticas que vulneran los derechos humanos en las instituciones educativas y de esa manera contribuir en los procesos de prevención de la discriminación y en el proceso de inclusión y visibilización de los niños, niñas y adolescentes víctimas de este flagelo. Mi profe Homero, como primera pregunta para abrir este espacio de conversatorio, saber qué tipos de incidentes discriminatorios se han dado en las aulas de clases del presente colegio, como por ejemplo hostigamiento escolar, difusión de estereotipos por características reales o imaginarias, marginación, segregación. Los tipos de incidentes discriminatorios que se han dado en el aula de clase, pues digamos en un lenguaje con respecto sobre todo a la población migrante, señalándolos como benicos. Usted sabe que la palabra benico pues, es una frase muy peyorativa, discriminante,
una niña, por ejemplo, cuando un niño nativo, un niño acá oriundo de nuestro territorio, le dice a una niña veneca, indudablemente que amerita un llamado de atención, amerita una orientación de tipo pedagógico para explicarle a la niña que la condición en la cual el niño migrante está ahí, pues no es una situación muy deseada, por lo tanto hay que ser solidario e empático, colocarse en los zapatos de la niña o del estudiante para poder entender la situación que ellos están viviendo. Pues, la escuela no es ajena a todos los tipos de hostigamiento escolar, al uso del lenguaje peyorativo, a todo tipo de estereotipos, si bien algunos son reales, otros también son imaginarios, y por supuesto que debemos atenderlo. En cuanto al tema de la marginalidad y la segregación, pues nosotros no tenemos ese tipo de prácticas discriminatorias. Marginalidad, pues hay niños simplemente pobres, en condiciones de pobreza, en condiciones de miseria, pero el objetivo es que el estudiante no sienta que es discriminado, que es excluido por su condición de pobreza. Por el contrario, por eso que se da el tema de los uniformes, para que ellos se puedan ver, no homogéneos, sino que se puedan ver, digamos, de la misma clase social, si queremos llamarlo de esa manera. Por lo tanto, el tema de la marginación pasa a veces de agacha, y las necesidades que los niños tienen, pues el colegio trata de sufragarles, como el caso de guías, fotocopias, etcétera. Totalmente, profe Homero. Como siguiente pregunta, plantearle la identificación de qué grupos escolares han sido sujetos de incidentes de discriminación, por ejemplo, etarios, étnico-nacional, de discapacidad, de situación económica o condición social, de diversidad sexual o diversidad de género, migrantes y refugiados, aspecto físico, situaciones particulares. Aquí no tenemos nosotros grupo 2, no hay grupo C, no hay nada de esas cosas, entonces no los hemos enfrentado, pero en el caso de tenerlos, seguramente con absoluta seguridad vamos a decir que tendremos la ruta o activaremos la ruta pedagógica para poder, digamos, atender ese tipo de situaciones que podrían presentar. A lo mejor en el tema de secundaria, pero como coordinador en este ciclo de primaria, pues, poco se ven ese tipo de situaciones anómalas, excluyentes. Con respecto a discriminación de tipo sexual, ahí tenemos un profesor abiertamente declarado LGBTI, y hay algunos estudiantes que prácticamente han querido, como se dice en el lenguaje común de nosotros, quieren salirse del closet. Simplemente nosotros no los hostigamos, les permitimos el libre desarrollo de su personalidad y por supuesto orientamos desde la práctica del PEX, que es el proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía, a aceptar ese tipo de situaciones, a mirarla de la manera más normal, evitando, por supuesto, todo tipo de discriminación. Mi profe, ante esta situación, ¿qué actitud sugiere que debe tomar el profesorado ante un caso de discriminación? Bueno, en relación a la pregunta, digamos, que usted me hacía en el tema de la inclusión, en el tema de la discriminación, ¿qué debe hacer? ¿Qué actitud debe tomar el profesorado ante un caso de discriminación que se presente en la institución educativa? Ustedes saben bien que ya hoy hay una normatividad en relación a la discriminación. No debe existir discriminación alguna y de ningún tipo en una institución educativa. Las instituciones educativas deben estar libres de todo tipo de ideología discriminante, ni en el lenguaje, ni en la actitud. La escuela debe ser segregadora y discriminante. Aquí se reciben todo tipo de estudiantes, todo tipo de niños, ¿okay? Por lo tanto, el maestro debe ser un ejemplo en el manejo de inclusión, en el manejo de aceptar la alteridad, la otredad, en el manejo, debe entender que la sociedad actual está permeada, está atravesada por, digamos, múltiples visiones, por pluralidad de pensamiento, de ideas, de visiones, por lo tanto, imposible aceptar la discriminación en una institución educativa. Completamente de acuerdo, profe Homero, pero una vez identificado y caracterizado un incidente de discriminación, ya sea en el contexto áulico o institucional, ¿cómo han prevenido estos incidentes de discriminación?
¿Qué acciones o estrategias pedagógicas ponen en marcha cuando ocurren? En relación a la manera como la ruta que se debe activar para prevenir todo tipo, en todo caso, de discriminación en las aulas de clase, los maestros saben perfectamente y conocen la norma, conocen la ley, de que ellos deben disminuir o mitigar en alto grado, en total grado, el hecho de que los niños aprendan a convivir con la multiculturalidad. Nosotros tenemos un asentamiento indígena, los cuales orientamos, por lo tanto eso nos ha permitido como aceptar, digamos, el pueblo raizal, el pueblo étnico. Los maestros en sus áreas han atravesado el currículo con este tipo de orientaciones, de formación, entre ellas el aprender a los niños, el que los niños aprendan a cómo aceptar, a cómo reconocer la diferencia que existe en otro tipo de personas, que ellos mismos son diferentes a un gemelo que tengan ahí en casa, ¿ok? Pero entonces, esos incidentes de discriminación en las aulas, por supuesto que los maestros los abordan desde una ruta de tipo pedagógico para la inclusión. Además de eso, la sede nuestra, la sede Hernando Acevedo Ortega de la Institución Educativa Profesor Bolívar, tenemos alrededor de más de 100 estudiantes que provienen de Venezuela, migrantes. A ellos también les hemos orientado la manera como deben abordar ese tipo de casos, aceptando una cultura que ellos precisamente tienen o que vienen acá al colegio. Desde el año 2013, después de haberse emitido, promulgado la ley 1620, una ley que se construyó precisamente pensando y evitando que existiera una persecución contra la diversidad sexual. Hoy nosotros económicamente somos todos diferentes, algunos muy bien ubicados, otros en condición de pobreza o marginalidad. Pero la ley 1620 nos ha permitido como sentar un poquitico más aquellos precedentes donde se han presentado algunos casos de discriminación. La institución educativa en su manual de convivencia ha diseñado perfectamente una ruta para, digamos, activarse en el momento en que aparezcan todo tipo de discriminación, tanto en las aulas de la clase como en talleres. Tenemos un departamento de orientación, tenemos un equipo que aborda ese tipo de problemas, liderado por un comité de convivencia institucional. Y lo primero que, además de eso, se hacen diferentes tipos de talleres, tanto para estudiantes como padres de familia, donde se orientan la manera como se debe tratar a las personas que piensan, que actúan y que por supuesto tienen una cultura muy diferente a la que nosotros tenemos. En esto, pues, indudablemente que se requiere una ruta que pueda activarse en el momento que aparezca ese tipo de discriminación. Nosotros tenemos actividades que fortalecen precisamente la convivencia, atendiendo algunos protocolos establecidos para que genere la convivencia escolar. No atenderlos implica que se van a presentar diferentes tipos de conflictos, pues indudablemente que bienvenidos los conflictos, porque ellos nos permiten entender que sí somos diferentes, que no todos pensamos igual, que existe una variedad de manera de pensar, como ya lo hemos dicho, que ahí no puede haber una homogeneidad de pensamiento, no. Se respeta la manera de pensar, costumbres, los hábitos, y desde ello pues tenemos una ruta que se puede activar siempre siguiendo lo que se orienta desde la ley 1620 del 2020, que es la ruta de atención integral para la convivencia. Y por último, mi profe, preguntarle si considera que la administración del colegio trabaja activamente para desalentar la discriminación. Considero yo realmente que el colegio ha trabajado activamente para, digamos, desalentar todo tipo de discriminación, para atender los casos que se presentan en la institución educativa y, por supuesto, para liberar a la escuela de todo tipo de problemas sociales. Recordemos que la escuela es territorio de paz, donde confluyen los seres humanos con diferentes maneras y ritmos de aprendizaje, con diferentes maneras de pensar, con visiones totalmente diferentes, con una pluralidad étnica, religiosa y cultural y económica. La escuela es simplemente el lugar donde se tiene altísima tolerancia con eso y por supuesto aceptamos la autoridad, aceptamos maneras diferentes de ver la comunidad, una realidad de seres humanos
y aceptamos que la educación precisamente está permeada, está atravesada por todo este tipo de multiculturalidad. Como continuación del orden de ideas establecido, me permito presentar al profesor Eliberto Cruz, que nos hablará de este problema social desde un contexto áulico más pertinente y concomitante con la realidad educativa vivenciada en este centro escolar. De este modo, mi querido profesor, reciba un cordial y amistoso saludo de bienvenida. Es un grato placer contar con su presencia en este espacio de conversación. Mencionar previo a las preguntas, profesor, que es licenciado en Matemáticas e Informática y magíster en Gerencia Educativa. Actualmente trabaja como docente de la institución educativa Colegio Integrado Simón Bolívar, sede Hernando Acevedo Ortega, teniendo a cargo las áreas de matemática en los grados terceros y cuartos. Mi profe Eliberto, como pregunta inicial para abrir este espacio de conversatorio, me gustaría saber qué tipos de incidentes discriminatorios se han dado en las aulas de clase de su práctica pedagógica. Hostigamiento escolar, profe, difusión de estereotipos por características reales o imaginarias, marginación o segregación. Primero, como le digo, margina muchas veces a los estudiantes que físicamente se ve que tienen escasos recursos, porque lo ven simplemente con uniforme desgastado, ya hay un hostigamiento, hay un bullying hacia él de discriminación, porque no se viste acorde a como deberíamos estar, sin tener en cuenta la situación, porque como yo menciono siempre a los estudiantes, desconocemos la historia, desconocemos la situación y los niños tienden a discriminar. Entonces eso se ha presentado muchas veces, que utilizan palabras como que yo no me junto con usted porque es pobre, yo no me junto con usted porque vive sucio. Entonces sí se está generando eso en el aula en relación a los estereotipos que se están dando, las etiquetas que le damos a los estudiantes. Entonces realmente esos son los incidentes que se han presentado muchas veces en el aula, inclusive niños que le dicen a otros no le hablen a él porque él es pobre, no le hablen. Esas son las situaciones que se están presentando en el aula de clase. Como docente o como mediadora de esas situaciones, tratamos de mejorar ese hincapié que se presenta, haciendo un acercamiento entre las partes, conocer la situación y evitar que se presente ese tipo de situaciones. Totalmente, profe. Como siguiente pregunta, plantearle la identificación de qué grupos escolares han sido sujetos de incidentes de discriminación. Por ejemplo, profe, los etarios, los étnicos nacionales, de discapacidad, de situación económica o condición social, de diversidad sexual o diversidad de género, migrantes o refugiados, aspecto físico, profe, o situaciones particulares. Realmente, pues la población, como decías, yo personalmente manejo estudiantes de 8 a 9 años, que son los estudiantes de los grados correspondientes a los terceros y los cuartos. Y se ha presentado muchas veces, como decía, estudiantes venezolanos y estudiantes con bajos recursos, que realmente sí se está presentando esa discriminación. Y otro factor que también se presenta en la institución es muchas veces con las personas que de pronto tienden a tener una identidad de género distinta. Es decir, niños que no nos consta, pero sí tienden a verse de pronto que puedan pertenecer a que sean gay o lesbiana, en el caso de la niña, y sí se ha presentado ese tipo de discriminación por el género. Algo que cabe resaltar de la institución es que los estudiantes con discapacidades o necesidades educativas pues no son muy discriminados. Realmente los niños en ese aspecto sí hemos sentido que hemos mejorado, porque no los discriminan, no los atacan, sino que mejor dicho, a su vez los ayudan y los apoyan. Entonces eso también es muy importante resaltar, que la discriminación se está yendo hacia otros lados, porque si comparamos a años anteriores o décadas, había una discriminación ante eso y ahorita ya realmente no se da como tal. Sigue dando más que todo por una situación económica, la discriminación, o por una parte etnográfica que se puede presentar dentro de mí, como yo decía, con la parte de los migrantes, los estudiantes que son refugiados. Se da muchísimo ese tipo de discriminación. Mi profe, ante esa situación, ¿qué actitud sugiere que debe tomar el profesorado ante un caso de discriminación? Realmente, pues esta es una problemática que se ha presentado mucho en la institución.
¿Se ha dado casos de discriminación? Totalmente. Más que todo ha sido de la discriminación por estratos, por así decirlo, por condición social, nivel de cada uno de ellos. Realmente, ¿qué posición debemos tomar? Pues primero que todo siempre invitamos al diálogo, eso es lo más importante, invitar a los estudiantes a que reflexionen, que hagan en cuenta de ello. En la institución en la cual laboro trabajamos con estudiantes en edades de 6 a 11 años. Entonces son niños que están formándose y muchas veces lo hacen simplemente por prejuicios de los padres de familia en muchos casos. Entonces lo que hacemos como docentes, como instituciones, invitar mucho al diálogo, hacer caer cuenta de las falencias que están presentando ante ellos y tratar de realizar una concertación para mejorar esa situación. ¿Listo? Completamente de acuerdo, profesor. Pero una vez identificado y caracterizado un incidente de discriminación en el contexto áulico, ¿cómo ha prevenido estos incidentes de discriminación? ¿Qué acciones o estrategias pedagógicas pone en marcha cuando ocurre? Como decía, la discriminación es algo que se está dando hoy en día. Realmente es un diario vivir en cada una de las instituciones, en las aulas de clase. ¿Qué acciones o estrategias hemos mejorado? Pues realmente incorporar en las clases, muchas veces trabajar ese tipo de situaciones para que ellos conozcan lo que sucede, conozcan la situación y que muchas veces la identifiquen. Porque como siempre decimos, los niños muchas veces hacen las cosas sin saber y sin darse cuenta realmente de que está ofendiendo o está discriminando en este caso. Entonces, realmente las estrategias pedagógicas que hacemos es articular en cada una de las asignaturas, trabajar ese tipo de situaciones y contextualizarlas a la situación que se presenta. Porque, por ejemplo, hay mucha discriminación con estudiantes venezolanos que han llegado a la institución. Muchas veces sin conocer la historia, sin conocer la situación que está presentando, tienden a discriminar o a ofender ese tipo de situaciones que se dan entre los niños, como decía, de la población que trabaja en la institución. Y por último, mi profe, preguntarle si considera que la administración del colegio trabaja activamente para desalentar la discriminación. Totalmente. La institución educativa, y especialmente esta institución, trabaja constantemente los procesos de inclusión, es decir, que todo el mundo se siente incluido. Manejamos constantemente un diálogo constante con los muchachos, un diálogo constante inclusive con los padres de familia, porque como cabe resaltar que muchas veces esos prejuicios de los niños vienen más de los padres de familia, porque se han presentado situaciones donde el padre de familia cohíbe a un niño de juntarse con otro por una situación social. Como decía, muchas veces no se junte con el venezolano, su palabra, o con el veneco, que es una expresión que se utiliza. Entonces la administración del colegio, por parte de los directivos, ha sido el fortalecer esos aspectos con trabajo en el aula, escuelas de padres y un diálogo constante con padres y estudiantes para disminuir esos índices de discriminación de la institución.